Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Te lo repito, pueblo querido, no pierdas la fe. La fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos los racistas y de todos esos clasistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el fascismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Así han escuchado, hermanos, la lucha del 19 de julio ha sido todo un éxito, es indudable. El 19 de julio pasará a la historia de los grandes movimientos sociales del Perú. Hubo una gran concentración de hermanos del Perú profundo, a pesar de las tremendas limitaciones que le impuso la asesina Dina Boluarte y las Fuerzas Armadas y Policiales. Hicieron un cerco a Lima, tratando de impedir la entrada de nuestros hermanos del Perú profundo, pero ellos fueron masivamente, estuvieron en la Plaza San Martín, en las calles y en todos los lugares que era necesario, en donde era necesario protestar. Es indudable que este 19 de julio ha sido un gran éxito. Y esto confirmado por los medios de comunicación masivos, como La República, El Comercio y otros, y por sus youtubers, que ayer estuvieron totalmente en contra de estas grandes manifestaciones y hoy día lo apoyan. Y justamente eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. Tengamos cuidado con los apoyos de esa derecha, de aquellos que siempre buscan conformar equipos que salven a esos grupos de poder. Pensemos en que el apoyo de la derecha tiene algo escondido. Eso es lo que en eso tenemos que reflexionar, porque ya el pueblo en muchas ocasiones ha vencido, no solamente en una marcha, sino incluso en acciones militares. ¿No? Lo debemos recordar. El pueblo a lo largo de su historia de grandes luchas sociales ha logrado grandes éxitos, pero que al mismo tiempo se han esfumado. Y eso es necesario explicarlo. Es necesario que seamos conscientes nosotros, que en ese camino a la victoria hay muchas trampas, como esta precisamente que se está vislumbrando en el Perú. El gran Perú profundo se hace presente en Lima, pero al mismo tiempo salen algunas banderas de lucha que nos inducirían a hacer caminos diferentes y a terminar perdiendo la batalla. Una de ellas lo hemos conversado en el video precedente, de aquel símbolo, aquella manifestación enarbolada por algunos como con gran justicia, con gran sentimiento, pero con pleno desconocimiento,
se pide el retorno de la democracia, ¿no? Y esto nos debe llevar a reflexiones. Aparentemente es algo importante, necesario, retornar a la democracia. Pero la primera pregunta que surge es que a lo largo de la República ha existido democracia. El mismo gobierno de Dina Boluarte es democrático, o lo que se pretende instaurar será democrático. ¿Qué es democracia? Es la pregunta que nos proponíamos en el video anterior. Y esto es importante reflexionar, porque se vienen días mucho más importantes, como la del 27, 28 y 29 de julio, en donde el Perú Profundo, una vez y con mayor fuerza, concurrirá al centro de Lima, sus plazas principales, sus avenidas principales, para hacer notar la fuerza de su voz y de su pedido. Y ante esa situación es necesario reflexionar. Es necesario analizar con mayor certeza, profundidad, lo que significa cada una de esas demandas. Porque ya lo hemos escuchado. Aquellos de los grandes medios de comunicación que se han hecho presentes están exigiendo el retorno a la democracia y además, dicen ellos, elecciones anticipadas. ¿Qué significa eso? Retornar a la democracia para realizar acciones anticipadas. ¿A dónde nos estaría conduciendo? Y sobre todo nosotros mismos tenemos que ser claros en lo que estamos pidiendo. Hay un sentimiento de cambio. El Perú Profundo quiere cambios. Pero ¿en qué consisten esos cambios? ¿Y qué medidas nos llevarán hacia un real cambio? Aquella transformación de la cual estamos hablando. Esto es muy necesario. Es necesario que nosotros reflexionemos sobre este tema. Porque indudablemente que esta marcha del 19 de julio ha sido un éxito. Y tratemos de que el éxito sea total, de que al final de estas grandes batallas sociales se lleve a cabo una transformación del país y no volver hacia atrás como en casi todas las batallas que se han ganado. Tengamos presente que en esta batalla nuestro objetivo es la transformación. Pero ¿qué cosa es la transformación? ¿Cómo se concretiza la transformación? Esas son las preguntas que nos debemos hacer constantemente porque ya muchos hermanos han caído en esta dura batalla. Ya muchos hermanos están lisiados de por vida. Y hay centenas de hermanos que están presos. Entonces, todo esto nos debe conducir a que nuestra pelea sea con mayor claridad en nuestra mentalidad. Ya no sigamos como borregos a aquellos eslogan que aparecen en las plazas públicas. Es necesario que nosotros mismos tengamos que pelear con la clara idea de lo que realmente estamos realizando. Ya hablamos de lo que significa la democracia y una de sus formas de manifestación como la democracia representativa, la que actualmente estamos viviendo. Y cuando ellos exigen el retorno de la democracia, en realidad están exigiendo el retorno de la democracia representativa. Incluso nosotros mismos desearíamos que regrese la democracia representativa. De una manera infantil, seguimos la corriente de aquellos que nos quieren seguir dominando. Porque la democracia representativa, ya lo vimos, la democracia representativa es nada más que una democracia censitaria, pero por delegación. Aquella democracia censitaria en donde los grandes grupos de poder eran los que se reunían para decidir quiénes eran los altos mandos de ese cuerpo político que va a dirigir al país, a la nación. Hoy día, esa democracia representativa, ¿no?, es la representación por una extensión de poder de los grandes grupos económicos que manejan actualmente la economía a nivel nacional e internacional.
Entonces, esta democracia representativa, como lo hemos estado viendo, compuesta de sus órganos políticos como el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial, las Fuerzas Armadas incluidos, ellos están por el retorno de la democracia, pero esa democracia representativa. Y esa democracia representativa que en su origen fue la democracia censitaria, abiertamente en donde los magnates directamente manejaban la organización social, política y económica. Ellos eran los dueños de las grandes tierras de cultivo, eran los dueños de todos los recursos prácticamente, y al mismo tiempo eran los dueños de los seres humanos que trabajaban, porque la mayoría de la población o era esclava, o era sierva, o era pongo, y que hoy día se ha convertido en asalariado. Entonces, esas cosas es necesario que lo tengamos muy presentes. Lo que queremos es salir de esa situación, que no sea el menos del 1% de la población que maneja a más del 99% de la población. Que algunas empresas que desde un puñado de familias manejen a más de millones de empresas y a la economía del país. Tenemos que ser conscientes de esa situación. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando en los días 27, 28 y 29 de julio para realizar una transformación. Es decir, un tipo de democracia que esté directamente al alcance de las personas, de la población, de la sociedad, y que la sirva con igualdad de oportunidades. Hoy día, ustedes lo saben, si volvemos una vez más a esa democracia representativa, seguirán los grandes grupos de poder manejando y ellos lo harán indirectamente. Nunca se presentan ahora, porque precisamente, ya les decía, lo que ha pasado es que ha habido una evolución en las maneras de trabajar y esto es lo que ha permitido la invisibilidad de los que realmente manejan el poder económico, político y social del país. Ellos lo hacen por un mandato hacia aquellos que son elegidos por el pueblo. Fíjense al extremo. Es el pueblo, el Perú profundo, quien elige a sus mandatarios en un día que cree que es el único día democrático, cuando en realidad en ese día se está poniendo la soga al cuello. En ese día está precisamente eligiendo a quienes serán los que lo dominen definitivamente, en forma indirecta, pero son ellos. Los políticos, los congresistas, los miembros del Poder Judicial, incluido el presidente de la República, los que van a servir a los grandes grupos de poder y, por supuesto, sacar resoluciones en contra de la población, resoluciones de un poder ejecutivo que ordena a las Fuerzas Armadas a matar, a poner en la cárcel a los activistas políticos sin que cometan delito alguno. Entonces, estas cosas son necesarias reflexionar. Es necesario que seamos claros, que en los días 27, 28 y 29 de julio logremos una victoria, pero una victoria real, no una victoria empañada por una distorsión, por solamente querer recuperar la democracia que viene a ser la democracia representativa, y a que se vuelvan a generar elecciones, aunque fueran anticipadas, que van a dar un resultado igual, una elección de los mismos que son los que representan a los grupos de poder, porque son ellos los que le van a financiar su campaña. Y esos representantes, no del pueblo, que ha sido elegido por el pueblo, pero que no representan al pueblo, son ellos los que van a manejar prácticamente tu vida. Prácticamente tu vida lo están manejando, porque fíjate, a través del Poder Ejecutivo, ellos manejan el presupuesto, la totalidad del presupuesto, que es una parte importante del país, que hoy día está alrededor más o menos del 20% del Producto Bruto Interno del país. Ellos lo manejan. Y ellos lo manejan fundamentalmente a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Es por eso que el ministro de Economía y Finanzas es poderoso, porque maneja la caja fiscal. Y él lo hace directamente con el presidente de la República. Ellos están manejando una parte importante de tu propiedad. Ya tú no lo manejas. Lo único que te queda hacer es pedir
y más pedir y nunca eres aceptado. Hay tantos proyectos de inversión, como acabo de escuchar últimamente al último ministro de Economía y Finanzas, que hay tantas cosas a hacer que es imposible resolver todas. Pero un Estado de democracia debe hacerlo, debe resolver los problemas del país y resolverlos todos, porque es el pueblo precisamente que requiere que se resuelvan esos problemas y es el pueblo que tiene toda la capacidad de hacerlo, que por un mal juicio, un mal entendimiento y por supuesto por la imposición de los poderes fácticos a través de una democracia representativa hace de que los congresistas que elijan, el presidente que elija y las otras autoridades que eligen simplemente estarán al servicio de aquellos que lo han financiado. Entonces, una gran parte de tu vida, que es el presupuesto público, que serviría para todos los peruanos en dificultad, esa tú no lo administras. Eso no lo administran los que defienden realmente a los poderes fácticos. El presidente de la República, el ministro de Economía y Finanzas, el Congreso, ellos están a favor de. Esos son los elementos de la democracia representativa. Y ahora el Congreso, ya lo ves, como lo hemos visto con suma claridad, el Congreso aprueba leyes o propone leyes para la aprobación del presidente de la República y si el presidente de la República no lo quiere, en segunda instancia el Congreso lo aprueba, en definitiva, y esas son leyes que exoneran de pagar impuestos a las grandes multinacionales, a las grandes empresas nacionales, que le exoneran de una serie de vicios, que cometen delitos y nunca son sancionados. Es decir, todas las cosas que están en contra de ti, ellos lo aprueban. O sea, cuánto tú manejas de tu vida, al momento que tú das tu voto, tú estás perdiendo prácticamente toda tu personalidad. Te han hecho creer, nos han hecho creer de que un día de las elecciones es un día importante para la democracia. Cuando es el día en que te estás poniendo la soga al cuello. Cuando es el día que tú vas a elegir a quienes te van a asesinar, te van a matar, te van a robar todo tu dinero del presupuesto público. Y además hay otro elemento, incluido el Producto Bruto Interno, que es la totalidad de la riqueza que tú creas. Con este modelo socioeconómico, el que impera ya de varios miles de años, con este modelo, la totalidad de la riqueza que tú has creado se la apropian un pequeño grupo de familias. Se lo he visto aquí con bastante claridad en la época que hemos tenido acá del esclavismo y del pongaje, de los gamonales. Todo el esfuerzo de la totalidad prácticamente de la población era apropiada por el gamonal y su familia. Por una sola familia que resultaba ser dueña de la totalidad del esfuerzo de un pueblo. Y a ese pueblo pues le daban un recobijo, un hangar, en donde pueda vivir, una chocita y un poco de comida. O en el mejor de los casos le daban un poco de terreno para que él haga el cultivo del cual va a supervivir, pero al mismo tiempo, el resto de tiempo, tiene que trabajar día y noche para gamonar él y su familia. Esa misma condición lo estamos pasando ahora en términos de economía y mercado. Por eso es que no nos damos cuenta. Por ejemplo, el presupuesto público, le decía. Antes, en las épocas del gamonalismo, en el sistema gamonal no existía el presupuesto público. Eso aparece cuando aparece con fuerza, se impone la economía de mercado, porque ya son a través de empresas que se ejecuta la actividad económica. Y entonces aparece el presupuesto público, y el presupuesto público que se va realizando porque hay gente en situación extrema de salud, de economía y del resto de cosas negativas para la persona y la sociedad, se va armando un presupuesto público para poder atender a esas personas y a esos grupos sociales. Pero en definitiva, ¿quién maneja esa caja? ¿Lo maneja el mismo pueblo? No. El momento que tú pones tu voto, como te digo, tú estás dando plena potestad y no puedes volver atrás para que estas personas manejen lo que es tuyo. Entonces tenemos que buscar una forma de salir de este problema. No es solamente que Dina Boluarte deje el cargo, porque inmediatamente ya nos pusieron las otras consignas, las elecciones anticipadas.
Y estas elecciones anticipadas ya lo sabemos, en las condiciones en las cuales se va a realizar, ¿quién va a ganar? Nuevamente el grupo de Keiko, nuevamente los grupos de la derecha, nuevamente aquellos que están al servicio de los capitales, de las empresas nacionales e internacionales, las grandes, y nuevamente estaremos al servicio de ellos, porque ellos tienen a su lado a las Fuerzas Armadas y Policiales, a quienes le alimentan. Por eso que esas Fuerzas Armadas y Policiales que deberían estar al servicio del país, que eso es lo que, para lo cual han sido creados y que ellos mismos lo repiten todos los días, a un servicio a la patria, ¿ah? Le dan una cantidad de millones, como hace poco, cantidad de millones para que ellos, sin ningún control, puedan realizar contratos, compras, sin ningún control. Es decir, le propician el vicio en las Fuerzas Armadas de tal modo que esas Fuerzas Armadas están sometidas a ese poder político y sobre todo a los grupos de poder económico. Están al servicio de ellos. Y lo hemos visto en estas grandes luchas que existen, las luchas sociales, por ejemplo, de las minas, en donde se busca la preservación del agua. Estas mineras, todas las mineras están rodeadas de un gran grupo de fuerza militar que los protege. Nadie puede ingresar, ni siquiera las autoridades políticas pueden ingresar, me consta, porque he estado en varias de esas luchas y en donde estas grandes mineras tienen la plena protección de las Fuerzas Armadas y Policiales. La plena protección. O sea, nosotros estamos en nuestro país con una serie de puntos, que ya no son pocos, y que son ellos los que manejan esos puntos, y nosotros dejamos de ser en esos momentos peruanos en esa parte de nuestro territorio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos si nosotros queremos ingresar ya con la claridad de nuestras ideas a esos días muy importantes del 27, 28 y 29 de julio, en donde el Perú profundo nuevamente será presente y en mayor proporción, y ahora con el apoyo incluso de los medios de comunicación y de los otros sectores que dudaban, como el de que se le llama la clase media, de aquellos que tienen un cierto nivel adquisitivo, un trabajo más o menos aceptable y que ya se están integrando a esta gran marcha por la salvación del país. Entonces tenemos que tener claro que no se trata solamente de tener una victoria en la calle, sino de tener victoria ante un modelo. Tenemos que cambiar ese modelo de vida, pasar de esa democracia que ayer fue censitaria y que hoy es representativa, hacia otro tipo de democracia, en donde, como es la definición que nos lo ha dado y que lo hemos visto en el video precedente, de Abraham Lincoln, es una democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Es necesario entender esa frase. ¿Qué significa eso? ¿Qué otro tipo de democracia podemos tener que sea superior a la democracia representativa? Es indudablemente una democracia en donde el pueblo mismo participa en forma directa. Y es ahí en donde se nos hace un embrollo en la cabeza, porque como no hemos tenido ninguna experiencia, porque siempre hemos sido y seguimos siendo pongos, siervos, esclavos, asalariados, se nos hace difícil pensar cómo manejar nosotros mismos nuestros propios recursos. Se nos hace un embrollo en la cabeza, cómo manejar nosotros mismos nuestros propios recursos. Se nos hace difícil pensar porque desde nuestros tatarabuelos, todos ellos han vivido en una democracia representativa, en donde no tienen ninguna voz ni voto luego de que pues, eligieron a sus candidatos. Peor aún, en la época de los esclavos y de los pongos que hemos tenido en el Perú hasta hace poco. Entonces tenemos un comportamiento y una mentalidad que nos hace difícil pensar en que nosotros podemos manejar nuestra economía nosotros mismos, porque ahora nos estamos dando cuenta con evidencia que el asunto no es exclusivamente político. Las peleas son políticas, ¿cierto? Pero todas esas peleas traducen en el fondo del asunto, que es un asunto de poder económico. El poder económico de las grandes empresas nacionales y multinacionales, lo que facilita a ellos elegir
a los representantes en el Congreso que estarán al servicio de ellos, a pesar de que el pueblo es el que ha votado para elegirlos. Porque el pueblo fue condicionado para que lo voten. Lo pone en una condición a través de los medios de comunicación y de las escuelas para que voten por los que serán representantes de los poderes fácticos y no de ellos mismos. Y luego al día siguiente se duele de que haya elegido a esos corruptos, miserables y asesinos. Pero ha sido él que lo ha elegido. Y ha sido elegido, inducido por esos medios de comunicación, y esos poderes fácticos que financiaron a los medios de comunicación, que financiaron la campaña de todos estos políticos corruptos, y que indudablemente con todas esas ventajas ellos ganan, porque de por medio está la corrupción. Yo lo he visto en el terreno, en San Juan de Lurigancho, donde he vivido muchos años, cómo se eligen a los alcaldes de Lima Metropolitana y del resto de distritos. Una cantidad de dinero que va para hacer parrilladas, polladas, para ofrecer, hacerle por acá un puente, hacerle una serie de obras, y convencen, y por supuesto está la corrupción, el dinero por abajo, a los dirigentes sociales. Y de ahí que esos dirigentes sociales, en casi su totalidad, son corruptos. Ellos no van buscando una salvación del país, una transformación del país. Ellos van buscando hasta cuánto le pueden sacar a quien probablemente será el que va a ganar, y que, como por ejemplo Porky, que ha derramado una cantidad de dinero y que luego ha sido elegido, aun cuando no tiene pues ninguna afinidad con el Perú profundo. Todo lo contrario. Pero él ha sido elegido. Y él ha sido elegido en esos términos. Esa es la democracia representativa. Entonces no volvamos a la democracia representativa. Nuestra lucha no es para devolver a la democracia representativa. Nuestra lucha es para hacer una transformación. Entonces, ¿cómo hacer la transformación en la práctica? Eso es lo que se nos hace difícil. Porque tantos siglos hemos sido siervos, pongos, esclavos, y que ahora mismo somos asalariados, que quiere decir lo mismo, que nos hace difícil que nosotros mismos, por nosotros mismos, podamos manejar nuestra riqueza. Porque miren, imagínense la inmensa riqueza que nos han legado nuestros antepasados. La inmensa riqueza que la humanidad misma nos está legando a través de conocimientos. La inmensa riqueza que nos lega a través de la lengua, de los idiomas, de todo lo que nos sirve para ir hacia adelante. Pero al final, los poderes fácticos utilizan todo eso solamente para que te saquen el jugo trabajando, trabajando pues a través de los conocimientos o de la mano, de los trabajos físicos, pero trabajando al final para el servicio de ellos. Y que a ti, ellos, te dan una miseria para que puedas supervivir y ir al trabajo al día siguiente, solamente eso. Estamos tan equivocados, incluso pensamos que nosotros, nuestros salarios que nos ganamos son nuestros. No, los salarios son porque ellos nos lo están dando a través de peleas inmensas que en las luchas sindicales. Hemos logrado aumentar 10 soles, 15 soles, pero que al día siguiente se esfuma. Porque ellos tienen mecanismos para que los aumentos que han dado se esfumen. Uno de ellos, por ejemplo, es la inflación. Hoy día ganaste 10 soles, pero si mañana te dan a ganar hasta 20 soles, por decir el 100% de aumento, ese se esfuma si viene una inflación del 10, 15, 20%. ¿Bien? Se te fue. O sea, hiciste tantos esfuerzos, incluso dejaste de comer para que puedas hacer la batalla, pero al final son ellos los que ganan definitivamente. Entonces tenemos que cambiar esa situación. Y eso pues tenemos que construir una nueva democracia. ¿No? Bueno, hermanos, me quedo acá para seguir conversando en el día siguiente.